Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en este primer programa de la semana. Una semana que les prometo estará muy intenso. De hecho, ya tenemos todos los matices de la semana y estará buenísimo, créanme. Arrancando hoy con una muy buena entrevista con don Eli Feinstein, que es economista, fundador, por supuesto, del Partido Liberal Progresista, que nos acompaña el día de hoy por primera vez. Don Eli, bienvenido a Matices, ¿qué tal? Muchísimas gracias, don Randall. Un placer conocerlo finalmente. Y igualmente. Un placer estar por acá, como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo a todos las plataformas en las cuales pueden estar con nosotros. Estamos en vivo en radio 93.5 FM, estamos en vivo en internet monumental.co.cr, estamos en vivo también a través de Facebook Live en Noticia Monumental, aunque por ahí se están quejando que solo se ve el logo de Matices. Ya vamos a poner la imagen, ahí está la imagen. Así es que bienvenidos a las 100 personas ya que están con nosotros en estos 30 segundos en Facebook Live. En Twitter estamos en @monumentalcr, pueden hacer sus apreciaciones por ahí. Esta noche el programa se observa en Canal 2 a partir de las 8 y se vuelve a escuchar a las 9:30 a través de Monumental, la radio de Costa Rica. Así es que gracias a las personas que inclusive ya nos empezaron a hacer reporte de sintonía: José Daniel López, Sonia María Núñez, también que nos escribió por ahí, Rafael Solano, Luis Chavarría, Paulo Porras, Jonathan Jiménez, John Alonso, Nelson Chacón, que dice que es un invitado de lujo hoy. Gracias. Donald Arce, muchas gracias de verdad. De hecho, don Eli está pegado también al Facebook Live, así es que ustedes pueden... Estoy compartiendo así es, el enlace para que vean también, don Eli está viendo los comentarios. Saludos desde los Chiles, dice Ronald González, Lizzy W, Jonathan Reyes, Diego Moya, dice excelente invitado, necesitamos la visión de don Eli. Marlen Villegas, Harold Bernet Soto, muchas gracias de verdad por acompañarnos. Don Eli, permítanme empezar de lo micro e ir a lo macro. Hablar sobre todo de lo último que ha ocurrido, que tiene que ver directamente con el tipo de cambio. Ajá. Y para analizar el tipo de cambio, permítame ver cómo está hoy. Subió bastante. 25 en el Monex. En el Monex, sí. De hecho, acabo de revisar la ventanilla porque la última actualización es a las 2:40 de la tarde en ventanillas de bancos. En los públicos está la venta en 630. Así es. En los bancos privados, el que lo tiene más alto lo tiene en 631 esta mañana. Y permítame nada más revisar el Monex otra vez con la última información que tenemos disponible para ustedes, porque dice promedio ponderado 24.89, promedio simple 6.2506, se han negociado 10 millones de dólares. ¿Qué está pasando con el tipo de cambio, don Eli? Está pasando lo esperado, ¿verdad? Porque el tipo de cambio responde a dos tipos de variables. Una tiene que ver con aspectos fundamentales de la economía y la otra tiene que ver con temores y expectativas, ¿verdad? Hay aspectos reales y aspectos psicológicos. Los reales se han venido deteriorando, sobre todo por la indefinición en materia fiscal en el país, ¿verdad? Esto ha hecho que el gobierno, el Ministerio de Hacienda, se haya convertido en un demandante neto de recursos de dólares, cosa que antes más bien era un oferente neto de dólares, porque colocaba títulos en el exterior o colocaba aquí títulos en dólares y salía a venderlos al mercado para cambiarlos a colones, y ahora más bien está requiriendo dólares para poder pagar sus deudas. Y entonces ha crecido mucho la demanda en dólares, hay otros factores que disminuyen la oferta de dólares y esto provoca presión al alza del tipo de cambio. Y uno de los factores que afecta es el temor que siente la gente de que esta crisis fiscal se convierta en algo más que una crisis fiscal, se convierta en una crisis financiera, una crisis económica y social en el país. Y esto hace que la gente pues trate de dolarizar sus ahorros y sus inversiones para tratar de preservar el valor de su riqueza financiera, ¿verdad? Entonces pone aún más presión sobre el tipo de cambio. Yo el fin de semana había mucha gente, me topé a mucha gente en la calle, estuve el sábado inclusive en el estadio de Cartago, que no voy a hablar más de fútbol, solo eso, pero pasé por el Fello Mesa y un montón de gente me decía, Randall,
dígame una cosa, ¿el gobierno puede o no puede manejar el tipo de cambio? Porque existe un mito urbano que se ha alimentado durante las últimas horas de que el gobierno al propio tira el tipo de cambio hacia arriba. A mí me parecería increíble que tengamos la fortaleza de mercado para mover al antojo, digamos, el tipo de cambio. ¿Lo podemos hacer? El Banco Central puede manipular el tipo de cambio, ciertamente, y es una de las razones por las cuales yo como economista siempre he abogado por mayor flotación y menos administración dentro del régimen de flotación administrada. Creo que hay que quitarle esa discrecionalidad a los funcionarios del Banco Central, pero esto que usted me está describiendo es una teoría de conspiración. Sí, y esa teoría de conspiración no se respalda con los datos, porque si usted se pone a ver lo que ha hecho el Banco Central en el mercado, más bien es gastarse una enorme cantidad de reservas, o sea, tratar de inundar el mercado para que el tipo de cambio se mantenga abajo. Lo que pasa es que ya no lo está logrando, no lo está logrando porque se ha gastado más de $1.500 millones de reservas en lo que va del año, y tampoco tiene una cantidad ilimitada de reservas, y porque a pesar de estar vendiendo dólares constantemente en el mercado, ya la demanda está creciendo de tal manera que ya no le alcanza al Banco Central para controlar el tipo de cambio. Entonces me da la impresión de que el Banco Central está haciendo lo que dice que hace, que es intervenir para suavizar las fluctuaciones, pero no para cambiar la tendencia del tipo de cambio en el mediano y largo plazo. Y es lógico en una situación como la que está el país, tanto política como económica, es lógico que haya una devaluación. O sea, la teoría económica lo respalda, la experiencia práctica de Costa Rica y de otros países lo respalda, ¿verdad? Y cuando revisamos estos datos que usted estaba viendo en la página del Banco Central, sí nos damos cuenta que el Banco Central está invirtiendo cantidades enormes de dinero todos los días para tratar de mantener el tipo de cambio estable. Entonces el Banco Central sí ha intervenido en el mercado, sí ha hecho lo posible por sostener abajo el tipo de cambio y no lo logra, no le alcanza. Bueno, mi lectura es que en la última semana ya dejó de lograrlo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si aquí vemos que el jueves el banco, o si vemos toda la semana anterior, ¿verdad?, se venían transando 4, 6, 9 millones de dólares al día en el mercado cambiario, en el Monex. Y el jueves se transaron 46 millones de dólares. Esto fue porque el miércoles se disparó el tipo de cambio. Entonces el jueves, para tratar de neutralizar ese disparo, el Banco Central evidentemente inyectó una cantidad importante de recursos. O sea, al brincar de un promedio de 6, 7 millones a 46 millones de dólares en un solo día, tenemos la evidencia de que el Banco Central está interviniendo para atemperar el ritmo de cambio del tipo de cambio, valga Sí, claro, lo que pasa es que eso también nos lleva a una discusión ideológica, y usted como liberal supongo cuál será su posición, pero que es que entre más intervenga el banco, lo que estamos haciendo es sosteniendo un tipo de cambio artificial. Así es. ¿Verdad? Que es la gran crítica, digamos, a las intervenciones millonarias del tipo de cambio. En algún momento va a reventar, porque usted no puede mantener artificialmente un tipo de cambio. ¿Es una teoría de conspiración desvirtuada entonces, don Eli? ¿Esta idea del gobierno está manejando a su antojo el tipo de cambio para presionar? Para mí no tiene ni pies ni cabeza. No tiene pies ni cabeza porque me parece que Rodrigo Quibero es un tipo suficientemente serio para no hacer ese tipo de cosas, pero además es una teoría absolutamente desvirtuada por los datos, por la realidad, por los hechos. Con solo ver cuánto invierte al día el Banco Central en el mercado cambiario, nos damos cuenta de que el Banco Central, si el Banco Central en este momento saliera a comprar dólares, entonces yo diría, ok, trataron de disparar el tipo de cambio para asustar a la sala cuarta o para asustar a la población. Sí. El Banco Central está vendiendo dólares a lo loco, está inundando el mercado de dólares, lo cual en circunstancias normales haría que el tipo de cambio baje, o sea, que se aprecie el colón, y no lo está logrando. O sea, la teoría de conspiración no tiene pies ni cabeza. Aquí hay una mezcla de causas, digamos, que tienen que ver algunas internacionales, el aumento de las materias primas, particularmente el petróleo, el aumento de las tasas de interés de Estados Unidos y la incertidumbre de los mercados respecto al futuro en Costa Rica. Así es. Es tal, quedémonos en el último, ¿es tal la incertidumbre, don Eli, a su criterio, que esto genera los movimientos abruptos que han existido en el tipo de cambio? Absolutamente, absolutamente. Recordemos que en las últimas semanas el Ministerio de Hacienda ha tratado de hacer colocaciones de deuda que fracasaron.
por primera vez en la historia, el Ministerio de Hacienda salió un día a colocar títulos y no hubo un solo oferente. Después el gobierno anunció un megacanje y ese megacanje logró más o menos 30-40% de lo que el gobierno pretendía. O sea, ahí hay una clara señal de que los agentes económicos ya no tienen confianza en el gobierno. ¿Confianza en qué sentido? Confianza en el sentido de que el gobierno... Muchas gracias. Confianza en el sentido usted pase, Chelita, no se preocupe, usted está en su casa. Adelante, porque Chelita se cuida de la cámara y no se preocupe. ¿Por qué? Pase adelante, Chelita, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias. Te decía que el confianza en que la situación fiscal se va a poder resolver de alguna manera satisfactoria. Esa es la confianza que los agentes económicos han perdido. Y si vemos eso, ¿verdad? Esos, digamos, fracasos repetidos que ha tenido el Ministerio de Hacienda, tanto en el mercado local como en el internacional, ¿verdad? Porque el Ministerio de Hacienda está tratando de hacer la famosa colocación de los contratos de colocación, que son títulos de la deuda interna que quiere colocar en el exterior. Y aparentemente, de 800 millones de dólares que quiere colocar, solo tiene ofertas por 200 millones. Nuevamente, es una señal de desconfianza de los mercados en la habilidad del gobierno de resolver el problema. Y si a eso le sumamos un anuncio como el que hizo el ICE el viernes, que yo creo que nadie lo ha relacionado con lo que está sucediendo, pero el ICE básicamente anunció pérdidas por un 1%, un poquito menos de un 1% del PIB. Sí. Eso no entra en el cómputo del déficit fiscal, sí, no importa. Pero es una empresa estatal que está perdiendo una empresa estatal monopólica que está perdiendo un 1% del PIB. Y eso evidentemente va a tener un impacto en el mercado cambiario, va a tener un impacto en la confianza del consumidor, en la confianza del inversionista. Es lógico que esto esté sucediendo. Claro, de hecho, más adelante vamos a profundizar en eso. Es el tercer punto de la entrevista hoy que había planteado el ICE, porque le he leído sus reacciones, don Eli, son muy interesantes. Pero a mí realmente, digo, como un comunicador social, realmente me llama enormemente la atención lo emocional que es la economía, ¿verdad? Y lo sensible claro. que es el mercado. Claro. Y yo sé que en la última década tal vez la economía se ha fijado muchísimo más en las reacciones sentimentales, emocionales de la gente y de los mercados en particular. A mí me llamó la atención el día después de que subiera el dólar, cómo subió. Resulta que el Banco Central anuncia a la medianoche un aumento en las tasas de interés. A las 9:15 de la mañana, el presidente del Banco Central hace una conferencia de prensa. A las 11:15, a las 11 en punto, sale aquí en Noticia Monumental con una larga entrevista de media hora, y entonces uno empieza a ver que el dólar baja y uno dice, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con la confianza de los mercados, porque así cuando usted escucha a don Rodrigo Cubero, que es una persona muy seria y muy conocedora, hablar, y escucha a la ministra de Hacienda hablar, entonces tiende a tener confianza. Pero cuando usted escucha a algunos detractores desinformados, por cierto, algunos de ellos, respecto al tema fiscal, los mercados empiezan a tener cierto desánimo y desconfianza. Yo creo que es como cuando los mercados internacionales nos ven a nosotros como cuando usted le dice a un chiquito, no vas a volver a hacer eso, no lo voy a volver a hacer, y lo hace a la media hora y lo hace a la media hora. Esa confianza, digamos, se pierde, y esa es la confianza en que creo que hay un sector de la población, don Eli, no sé si coincide conmigo, particularmente la que está en contra del plan fiscal, no por elementos técnicos, sino por elementos casi personales, los que alimentan esa visión que tienen los mercados internacionales. No, yo no creo. Yo creo que nosotros tendemos a atosigarnos mucho con el pobre debate que se está dando en las redes sociales. Y los mercados internacionales no se están fijando a ver qué dice Perico de los Palotes en redes sociales, sobre todo cuando Perico de los Palotes no tiene foto en su perfil y tiene un nombre que no suena muy, muy real y tiene 4 amigos, ¿verdad? No es en eso en lo que se fijan los mercados internacionales. Los economistas decimos que no hay nada más pendejo que el capital, ¿verdad? Lo cierto es que cuando las condiciones de un país no son favorables para la conducción de los negocios, para la preservación del valor de los ahorros y de la inversión, el capital busca para dónde irse, ¿verdad? Entonces, esa analogía que usted hacía, Randall, del chiquito al que uno le dice, no, pero no lo vuelve a hacer. Sí, no lo vuelvo a hacer, y a los 5 minutos lo vuelve a hacer. Bueno, esa es Costa Rica en los últimos 10 años. Claro. Nos montamos en una fiesta de gasto público
hicimos crecer el déficit fiscal de prácticamente 0% en el 2008 a más de 7% en el 2018, de ese aumento por lo menos 6 puntos porcentuales vinieron por el lado del gasto, y de ese aumento del gasto el 75% vino por el aumento de las remuneraciones y de la planilla estatal, y no hemos tomado ninguna medida para corregir el rumbo que lleva la economía o el rumbo que lleva el gasto público o el rumbo que lleva el déficit fiscal. Y entonces, en ocasiones anteriores se han planteado paquetes tributarios que no iban a resolver el problema, como el que está ahora tampoco lo va a resolver, ¿verdad? Pero se habían planteado paquetes tributarios que solo querían subir los impuestos. Que eran paquetes de impuestos. Eran paquetes de impuestos, y los mercados los reconocen, y los mercados dicen, mire, el problema que tiene Costa Rica es que el gasto no solo está por encima del ingreso, sino que además crece a un ritmo mucho mayor que el ingreso. Entonces, aunque si usted tiene dos curvas, si usted sube el ingreso, pero el gasto sigue creciendo más rápido, entonces en 2-3 años se vuelve a abrir el hueco, ¿verdad? Entonces, los mercados no creían en esos paquetes fiscales, los ciudadanos no creíamos en esos paquetes fiscales. Ahora, hay mucha confusión en la ciudadanía de pensar que lo que está ahora en la Asamblea Legislativa es igual a los proyectos anteriores. Hay diferencias cualitativas importantes, sobre todo porque esto le entra a la contención, no al recorte, pero le entra a la contención del gasto, y porque introduce la regla fiscal, que aunque yo en lo personal creo que las reglas fiscales en este país son un saludo a la bandera, como concepto la regla fiscal del plan fiscal está muy bien diseñada. Son, digamos, dos elementos rescatables de este plan fiscal. Pero somos como el chiquito que promete que no lo va a volver a hacer, y no aprobamos el paquete fiscal, y seguimos aumentando el gasto, y seguimos creando instituciones, y seguimos creando programas estatales, y seguimos creando subsidios, y seguimos creando exoneraciones. Y entonces, por todas partes nos estamos disparando nosotros solitos en los pies, y los mercados lo ven. Yo decía que es un asunto, digamos, psicológico. Usted dijo emocional, sentimental. Emocional sí, sentimental no. Yo creo que el inversionista no es sentimental. Al inversionista no le importa si la cartera está denominada en colones, en dólares, en yuanes o en yenes. Al inversionista lo que le preocupa es cómo preservar el valor de su inversión y ojalá hacerla crecer. Y eso no es sentimentalismo, o sea, eso es lo contrario de sentimentalismo, ¿verdad? Pero el inversionista tiende a ser nervioso ante las muestras de indecisión del país para resolver sus propios problemas. Don Eli, me decía Luis Carlos Echeverry, Randall más ignorante, Dios mío. Ahora es culpa de los que están en contra del plan fiscal para que los bancos internacionales no confíen en este chorro de paqueteros. Yo, aunque usted me aclaró que el mercado no se fija en los troles sin foto, o inclusive los troles con foto, digamos, que generan un debate muy superfluo en redes sociales, me refería más a personajes más preponderantes en la actividad nacional. Es decir, que un mercado internacional vuelva a ver la Asamblea Legislativa como personaje sí, y diga, bueno, vamos a ver la Asamblea Legislativa. Resulta que prácticamente la mitad, un poquito menos de la mitad, está en contra del proyecto fiscal. Si volvemos a ver al Tribunal Constitucional y decimos, bueno, ¿saldrá del Tribunal Constitucional? Nadie tiene seguridad de lo que saldrá de la sala constitucional. Bueno, a ese par de elementos me refiero, que es que cuando un mercado ve y dice, señores de Asamblea Legislativa, ustedes van a aprobar, si se necesitan 29, sí, si se necesitan 38, no. Señores de la sala cuarta, ¿ustedes qué van a hacer? No sabemos todavía por dónde vamos. Señores de la corte, ¿ustedes qué van a hacer? No, nosotros sí decimos que necesitan 38, entonces le complicamos la cancha al que sigue. A ese juego de personajes me refiero a la hora del mercado internacional. Ahí sí, ahí estamos totalmente de acuerdo, y yo he dicho de que estamos jugando un juego de chapitas en el que nadie puede ganar, ¿verdad? Ahí sí, por supuesto que los mercados internacionales se fijan en lo que hizo la Corte Plena. De hecho, este desajuste en el mercado cambiario arrancó par de días después de lo de la Corte Plena, cuando la gente tuvo chance de procesar lo que significó esa vergonzosa sesión de la Corte Plena. Y digo vergonzosa no porque no hayan apoyado el paquete fiscal, digo vergonzosa porque prácticamente ningún magistrado se dedicó a dar motivos basados en la ley y en la Constitución para oponerse,
Simplemente dijeron, si me toca mi salario se está metiendo conmigo y no se meta conmigo, ¿verdad? Pero ignoraron partes de la Constitución que debieron de analizar para decidir si el proyecto de ley interfería con la independencia judicial o no. A mí me dio pena escuchar la pobreza de criterio de muchísimos de los magistrados, incluso algunos de los que hablaron a favor del plan fiscal, y no por los criterios económicos, sino por la ausencia de criterios jurídicos. Entonces, eso sí, los mercados, por supuesto, que están súper sintonizados a lo que pasa en la Asamblea Legislativa, a lo que pasa en la Corte Plena, a lo que pueda pasar en la Sala Cuarta, y eso ha introducido nerviosismo, ¿verdad? Porque hay una enorme probabilidad de que el proyecto fiscal se caiga, y como ya dije, el proyecto fiscal no resuelve el problema, pero aprobarlo sí enviaría esa señal a los mercados de que finalmente estamos empezando a tomarnos en serio el problema. Y ese paquete fiscal sería un primer paso para después, con el agua un poquito más abajo del pescuezo, poder sentarnos a decir, bueno, ahora sí, ¿cuáles son las reformas de verdad que tenemos que hacer? Porque esta reforma fiscal no es la reforma de verdad. Es como que yo tenga un amigo alcohólico, por ejemplo, y le preste plata siempre. Sí. Y siempre la gasta en lo mismo. Así es. ¿Verdad? Pero siempre promete que es siempre promete que lo va a usar en otra cosa. Sí. Y siempre lo gasta en lo mismo. Llega algún día y me dice, es que ya no aguanto más, de verdad necesito pagar la casa, necesito pagar la comida. Y le digo, bueno, pero es que si yo te doy la plata te la vas a gastar en guaro. Sí. Necesito un paso en firme. Así es. Y me dice, me metí a Alcohólicos Anónimos. Ahí está mi paso en firme. Seguramente le voy a decir, bueno, vamos, yo pago la casa, pero necesito que usted haga cambios en su vida de manera permanente. Así es. Esa es a la situación a la que se enfrenta Costa Rica. La solución Totalmente. No es meterse a Alcohólicos Anónimos, pero es el primer paso. Así es. Que de hecho, don Eli, le leí, preparando la entrevista, que el gobierno como tal, sobre todo en el tema del manejo de la huelga, lo había sorprendido positivamente. Sí, porque venimos de 4 años de un gobierno del PAC que cedió en absolutamente todas las demandas de todos los grupos sociales que se tiraron a presionar a la calle, y que se dio además sin siquiera aguantar, ¿verdad? Cuidado, porque ahora algunos son embajadores, la mayoría. Bueno, y entre más lejos estén, menos daño me pueden hacer, así que... Ya entendí la estrategia del gobierno. ¿Cuál es el que mandaron más largo? El exministro de la Presidencia, lo mandaron a Bruselas. El de la Presidencia, don ¿quién era? Alfaro. Ah, es que sí, era el ministro. Lo mandaron lo más largo. A Bruselas. A Bruselas. Y al ministro de Comunicación y Aguacates. Muy cerca, a Honduras. A Honduras, bueno. A México no, pues se podían enojar por los aguacates. Sí. Pero ok, veníamos, perdón que lo interrumpiera, veníamos de un gobierno de 4 años del PAC, donde, y lo cito a usted, le pedían 50 cosas y decían, no, señores, estamos en oferta, llévese 58. Así es. Así era. O sea, los taxistas se tiraban a la calle y iban con un pliego de peticiones. Y de pronto les daban lo que los taxistas no habían pedido. O sea, les daban todo lo que habían pedido y un poquito más. Los sindicatos, cualquier sindicato, los que hicieron, porque hubo múltiples conatos de manifestación o de huelga, que no duraban 2 horas. Y digo, no es que a mí me gusten las huelgas prolongadas. Lo que pasa es que cuando lo que le están pidiendo a uno es insensato, entonces uno tiene que plantarse firme y decir, no señores, sentémonos a conversar, pero no sobre la base de lo que usted me está pidiendo. Eso no se lo puedo dar. Entonces sentémonos a conversar a ver qué sí le puedo dar dentro del cauce de la legalidad. El gobierno anterior, absolutamente todos los movimientos sociales les concedió lo que pedían y un poquito más. Y entonces a mí me ha sorprendido muy positivamente que este gobierno haya tenido la firmeza de carácter para decir, no señores, el planteamiento de la huelga nacional es insensato desde la perspectiva del gobierno, porque la única petición inicial era quiten el plan fiscal. Y el gobierno sabe que ya está con el agua al pescuezo. El gobierno sabe hace 3 meses que lo que está pasando hoy podía pasar. O sea, hay gente que no es nada tonta en el gobierno, ¿verdad? Una Rocío Aguilar, un Rodrigo Cubero, Edna Camacho, ellos perfectamente saben que y no eran los únicos. Yo creo que Carlos Alvarado también lo entiende. Y si no tiene gente alrededor para que se lo explique, ¿verdad? No siendo economista. Ellos saben desde hace 3 meses que lo que está pasando hoy podía pasar. Y entonces la apuesta que ellos hicieron fue, subamos los impuestos. No es la apuesta que yo hubiera hecho si yo hubiera estado en el poder, pero ellos son los que están en el poder.
Yo todavía hace 6 meses estaba en contra del plan fiscal. Me parece que había mejores formas de resolver el problema. Ahora estamos con el agua al pescuezo y entonces no me gusta el plan fiscal, no me gusta sobre todo los capítulos 1 y 2 porque complican muchísimo el panorama tributario del país. IVA 1, 2 y renta, esos son el capítulo 1 y 2. Esos son los capítulos 1 y 2. 3 es gasto, 4 es regla fiscal. Correcto. Entonces no me gustan los capítulos 1 y 2. El capítulo 3 me parece que se queda corto, pero representa un cambio de paradigma importantísimo. Es la primera vez, creo. Es la primera vez en los últimos 25 años que se ha planteado un recorte del gasto, no un recorte del gasto, ponerle un techo al crecimiento del gasto. Y esto es algo que sí puede tener un impacto interesante en términos acumulados de aquí a 3 o 4 años, no tiene el impacto inmediatamente. Y la regla fiscal, que como decía, es buena la regla fiscal, me parece que quien la redactó sabía lo que estaba haciendo. Mi temor es que la propia Sala Cuarta declara las reglas fiscales ya existentes imposibles de cumplir y por lo tanto no hace nada al respecto, ¿verdad? Entonces podría ser un saludo a la bandera. Pero ¿cómo se llama? Vuelvo sobre la huelga. Los sindicatos dicen, retire el proyecto fiscal, y nosotros deponemos la huelga. Y el gobierno no tenía una respuesta más que no puedo retirar el plan fiscal porque esa fue la apuesta que hizo el gobierno para salir del problema. Y los sindicatos lo sabían. Es que, Randall, cuando uno va a negociar y hasta para protestar, uno tiene que tener un poquito de inteligencia. Yo entiendo que pidan 10 cosas para que les den 5. Yo eso lo entiendo perfectamente. Pero si las peticiones son fuera de la realidad, si las peticiones son... O sea, si usted ahora va a donde no sé quién sea el dueño de Central de Radios, y usted va ahora y le dice, mire, yo soy el periodista más hot de Costa Rica y si usted no me empieza a pagar 5 millones de colones a la semana por dirigir Matices y el noticiero, me voy. ¿Usted qué cree que va a pasar? Y le van a decir, váyase porque no le podemos pagar 20 millones de colones al mes, ¿verdad? En cambio, si usted va y dice, bueno, yo creo que me merezco un aumento del 10%, el gerente va a decir, usted está loco, 10%, ¿cómo se le ocurre? Pero le puedo dar un 6%, ¿verdad? Y entonces hay una negociación posible. Pero, don Eli, ¿usted no cree, bajo esa premisa de que uno tiende a generar la lógica respecto a las demandas sindicales? Yo cada vez estoy más convencido realmente de que lo que generó la molestia sindical es el capítulo 3. Totalmente. Decir, la contención del gasto es lo que los molestó. Así y es. listo. Así es. La base y la masa que se manifiesta incluye el tema del IVA y el tema de renta, a veces la regla fiscal, pero realmente lo que les molesta es la contención del gasto. Así es, o sea, yo nunca compré el cuento de que los sindicatos estaban en contra de los impuestos. Por el contrario, ellos quieren que se apruebe impuestos a lo loco para poder seguir pagando la fiesta de los pluses salariales. El problema de ellos era el artículo 3, el capítulo 3 de la ley, ¿sí? Y listo. Fue como casi todas las huelgas, una huelga para proteger sus intereses particulares, ¿verdad? Y por eso es que, bueno, todavía hay algunos ahí que no han depuesto la huelga. Claro, que de hecho cuando uno analiza la huelga puede hacer dos valoraciones, ¿verdad? Hoy se cumplen 57 días y uno puede decir, ¿qué gobierno más inútil no pudo resolver una huelga en 57 días? O puede decir, ¿qué gobierno más firme? Pese a 57 días de huelga no ha aflojado en nada. Bueno, mi lectura es la segunda. Yo escribí un artículo el domingo antes de que iniciara la huelga. Ese día me lo publicaron en La Nación, que lo llamé el Charlie Moment. Y básicamente hacía un recuento de lo que fue el famoso Maggie Moment de Margaret Thatcher en Inglaterra. Ella se enfrentó a una huelga de los sindicatos de mineros que pretendía, y la estrategia establecida por el sindicato de mineros del país era matar la oferta de carbón, o sea, que no hubiera carbón en el país para que las compañías de energía, los productores de electricidad, no pudieran generar electricidad y con eso provocar un caos en el país. Y eso obligaría eso hincaría al gobierno, ¿verdad? Esa era la estrategia de los sindicatos. Y Margaret Thatcher dijo, no me rindo,
inténtenlo. Empezó a negociar con subsectores de los sindicatos para empezar a dividir la casa, lo logró, entonces nunca lograron parar por completo la producción de carbón, ¿verdad? En Inglaterra, y esa huelga duró exactamente un año. Y al año tuvieron que deponerla en un fracaso absoluto para el movimiento sindical, que le provocó enormes pérdidas al movimiento sindical en términos de afiliación y en términos de seriedad, de la seriedad con la que se la tomaban los ciudadanos británicos al movimiento sindical. Y eso fue lo que le permitió después a Margaret Thatcher hacer las reformas que Inglaterra necesitaba y que catapultaron. En términos de crecimiento económico, podemos tener diferencias ideológicas de que si el crecimiento era inclusivo o no era inclusivo, de que si la distribución del ingreso o lo que sea. Pero esas reformas catapultaron el crecimiento económico para que después pudiera haber una discusión de si ese crecimiento había que distribuirlo mejor o no. Pero sin crecimiento la discusión es teórica. Claro, y además viene la discusión, ahora por ejemplo, que la huelga prácticamente es una huelga de educadores, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando se acaban las clases? Queda un mes, después seguirán en huelga en sus vacaciones. 2:33, permítame, don Eli, un momento, porque tenemos información de última hora. Hoy el ministro de Educación había citado a los sindicatos a la 1 de la tarde. Febe Cruz está en nuestra sala de redacción y nos cuenta cómo le fue al ministro en esta reunión. Febe, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, don Randall, don Eliezer? Muy buenas tardes para ustedes y para todos los oyentes de Matices. No les quiero robar mucho tiempo porque está muy interesante el programa, solamente contarles, así es, a la 1 de la tarde había convocado el ministro de Educación Pública, don Edgar Mora, a los sindicatos del SEC y del ANDE para conversar con ellos y por supuesto llegar a un punto de negociación luego de 57 días de huelga, donde por lo menos en esta última parte los más afectados han sido los estudiantes. Sin embargo, como también era muy previsible, los sindicatos no han llegado a la reunión que convocó el ministro de Educación, así que bueno, lo han dejado plantado con las sillas vacías en el ministerio donde él esperaba conversar con ellos. Fueron convocados, recordemos, ANDE, el SEC y también el Sindicato de Trabajadoras de Comedores, el Citracome. Era a la 1 de la tarde, sin embargo 30 minutos después no había llegado ninguno de los sindicatos a este sector. Básicamente lo que quería el MEP era que se diera un acuerdo con los sindicatos para que a más tardar el próximo viernes ellos pues llamaran a los directores y a los profesores para que entregaran las notas del primer y segundo trimestre que necesitan los estudiantes para terminar el curso lectivo. Y otro de los puntos que querían era negociar los días de congresos sindicales del próximo año para que de alguna manera pudiesen recuperar el tiempo que no laboraron en este casi mes de huelga. Sin embargo, recapitulamos información de última hora que nosotros por supuesto les vamos a ampliar hoy a las 7 de la noche en nuestra tercera emisión. No han llegado los sindicatos, dejaron las sillas vacías en el Ministerio de Educación Pública, han plantado también al ministro y ahora bueno, él va a brindar una conferencia de prensa a los medios de comunicación para saber qué decisiones tomará el ministro. Ya él había señalado en algún momento que una de las posibilidades era dar por concluido y por un paro técnico el curso lectivo. Después se había dicho que esa no era una opción, menos ahora que está en medio de bachillerato, pero vamos a ver qué decisiones toma el MEP luego de que hoy los sindicatos se negaran y dijeran a través de comunicados de prensa que van a mantener la huelga hasta el final. Así que no hay acuerdo esperado. A la 1 de la tarde era la reunión, no se pudieron sentar porque no llegaron los sindicatos y la huelga de los educadores sigue, Randall. A las 7 les ampliamos, pero no queríamos dejarlo sin la información de último momento. Gracias, Febe, por el detalle de esa información, don Eli. Lo que los mercados internacionales ven en eso no es lo que diga Gilbert Díaz ni Gilberto Cascante. Sí, supongo que la pregunta que se harán es, ¿continúa la huelga en Costa Rica? Sí, continúa la huelga. Sí, yo creo que la continuación de la huelga no es tan preocupante para los mercados internacionales. Al final de cuentas, el daño nos lo estamos haciendo internamente a los niños, a los jóvenes, en la educación. No es el tema principal para los mercados internacionales. Si la huelga todavía fuera de carácter nacional y si la huelga todavía tuviera el país paralizado y los puertos bloqueados y qué sé yo, entonces sí, claro que eso es una señal que los mercados tomarían de manera muy negativa. En este momento yo creo que en los mercados internacionales más bien debe haber más de uno muerto de la risa diciendo, pero ¿qué les pasa a estos
carajo, ¿verdad? Se están disparando ellos solos en el pie, están condenando a generaciones de jóvenes a navegar por el sistema educativo sin adquirir los conocimientos y las herramientas necesarias para poder salir de la pobreza, ¿verdad? La huelga en vacaciones, la cantidad de gente que va a tener, todas no tienen que ir a la escuela y van a seguir con la huelga en vacaciones. ¿Usted se imagina a una sola marcha sindical en vacaciones? No, claro que no. Bueno. Por supuesto, a menos de que sea de los que sí trabajan en vacaciones. Es decir, de educadores no. Sí, tal vez en las primeras 2 semanas. No, júrelo. No, educadores en las primeras 2 semanas de diciembre, cuando se supone que tienen que estar calificando exámenes y eso, ¿verdad? Seguramente. De ahí en adelante, la segunda mitad de diciembre y enero, le garantizo que van a estar en la playa. Aquí le preguntaba a alguien, lo que pasa es que tenemos una cantidad como 800 comentarios, si el artículo 3, si el capítulo 3 y 4, es decir, contención del gasto o regla fiscal, va a parar, y lo cito a la persona que nos preguntó, el despilfarro que hay de recursos públicos. No, porque no es una reforma del gasto público. El capítulo 3 es una reforma parcial del empleo público que sí va a parar algunas de las cosas, de los privilegios más odiosos, o por lo menos del crecimiento de esos privilegios más odiosos. Entonces, en alguna medida sí puede tener un impacto importante, y como decía anteriormente, no es recorte del gasto, no va a recortar el gasto, pero al limitar el crecimiento, al cabo de 2 o 3 años puede haber una diferencia de varios puntos porcentuales del PIB. Pero eso no quiere decir que en la contratación administrativa no van a seguir habiendo chorizos, y eso no quiere decir que los contratos de concesión no se van a atrasar 15 años, porque este proyecto de ley no tiene absolutamente nada que ver con eso. Ahora, los capítulos 3 y 4, el de contención del gasto y el de regla fiscal, son un buen primer paso. Porque esto es una reforma fiscal, esto no es una reforma integral del aparato estatal. La misma Corte Plena se confundió, el presidente de la Corte se confundió y dijo, a mí me han dicho que era una reforma fiscal, pero resulta que esto es una reforma del empleo público. No es una reforma del empleo público, lo que pasa es que para controlar el gasto, usted tiene que controlar las remuneraciones, y una reforma fiscal es como una tijera de 2 hojas, las 2 hojas tienen que estar igualmente bien afiladas, una es la del ingreso y la otra es la del gasto. Entonces, pretender que una reforma fiscal no le entre al gasto revela una de 2: ignorancia, o que se acomodó el criterio para sus intereses. Voto por la segunda. Permítame hacer una pregunta muy simple, y creo que a la vez difícil de responder, don Eli. ¿Por qué hay gente que se opone al plan fiscal? Por muchos motivos, algunos muy buenos y otros no. Yo creo que a nadie le gusta que le metan la mano al bolsillo, sobre todo cuando es para seguir financiando una fiesta en la que uno no es partícipe, ¿verdad? Uh-huh. Que es la fiesta del empleo público. A nadie le gusta que le metan la mano al bolsillo cuando los servicios que brinda el Estado son malos y cada día se deterioran más, en términos de la calidad de la infraestructura, en términos de las listas de espera de la caja, etcétera, 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 ¿verdad? Y por otro lado, bueno, hay gente que está absolutamente envenenada política o ideológicamente, ya sea en contra del gobierno y lo quieren ver fracasar, sin entender que un fracaso del gobierno probablemente es un traspié muy doloroso para el país, o gente que le vendieron la noción, y aquí va una crítica para mi sector del mundo liberal, gente a la que le vendieron la idea de que ningún impuesto se puede aprobar bajo ninguna circunstancia. Yo hice una propuesta. Cúmplase la ley aunque se acabe el mundo. En ese caso sería cúmplase la ideología aunque el mundo se acabe. Exactamente. Lo cual, digo, una persona que tiene su vida absolutamente resuelta, y que no depende de una crisis o no una crisis para poder comer y para poder mandar a sus hijos a la escuela y etcétera, sería insensata e insensible en pensar que el mundo se vaya por un tubo, ¿verdad? Pero uno más o menos uno diría, bueno, por lo menos carajo, él protegiendo su interés particular, no quiere que le metan la mano al bolsillo. Pero ni siquiera es esa la gente. El sector empresarial de este país, más bien a mi gusto, es demasiado feliz proponiendo la aprobación de impuestos, ¿verdad? Pero el sector empresarial ha apoyado el plan fiscal. Y lo ha apoyado sin excusas, es curioso. Bueno, porque Randall, tampoco nos engañemos. Si usted se pone a ver el plan fiscal, y ojo, que lo que estoy diciendo no es que hay que subir los impuestos, al contrario, yo
hice hace un par de semanas una propuesta de reforma fiscal que era una simplificación tributaria en la cual bajarían las tasas de los impuestos, especialmente bajarían las tasas de los impuestos para el sector productivo, para fomentar mayor inversión, mayor empleo, mayor producción, mayor crecimiento económico, mayor bienestar. Pero esta es una reforma fiscal que sube el IVA, que lo pagan los consumidores, sí, que sube el impuesto al asalariado, y que sube, básicamente esos son los dos impuestos que sube. Bueno, después crea algunos otros impuestos, o se habla de la renta global, pero en realidad no se hizo una renta global, porque una renta global bien diseñada lo que hace es agarrar y decir, Randall Rivera tiene ingresos de 5 fuentes diferentes, porque tiene salario, tiene inversiones en bancos, tiene alquileres, tiene derechos de imagen, porque vende sus derechos, lo que sea, tiene fuentes de 5 fuentes diferentes, tiene ingresos de 5 fuentes diferentes. Se suman todos sus ingresos y a esos ingresos se les cobra una misma tasa. Eso es renta global. Aquí lo que se hizo es decir, no, vamos a sumar todos los ingresos para determinar la tasa de renta. Pero los ingresos de bonos del Estado van a pagar 15%. Si son de cooperativas van a pagar 8%. Pero de manera diferenciada. Claro, pero si usted analiza, Randall, aquí no se tocaron los impuestos de las empresas. Sí. Salario, ¿cómo se llama? Salario, IVA, son los principales impuestos que cambiaron, ¿verdad? Entonces, así es, el IVA para todos por igual. O sea, para todos por igual me refiero, todos los ticos vamos a vernos afectados por el IVA. Pero lo paga el consumidor. Claro, sí. El del salario, hay cambios para los que ganan más de 2.103.000. Correcto. Inclusive para los pensionados que tienen rentas por más de 2.103.000. Don Eli, aún teniendo un criterio tan diferente respecto al artículo 1, al capítulo 1 y 2 del plan fiscal, a IVA y renta, si usted fuera diputado hoy, ¿vota este plan fiscal a favor o en contra? Hoy lo voto a favor. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta, yo nunca he hecho bungee jumping. A mí no me gusta la idea de ver el precipicio y tirarme hacia él. Yo no soporto el vértigo. Yo nunca he probado. Bueno, sí, me he asomado, digamos, en edificios altos, me asomo así por piso 106 y sí, la verdad que se le recoge es todo horrible, uno por dentro. Sí. Pero esa idea de pararse en un puente y ver el precipicio y lanzarse al vacío, y en el bungee jumping lo hacen amarrados, ¿verdad? Claro. A mí no me gusta la idea de lanzarme al precipicio sin paracaídas. Y ¿cómo se llama? Y eso es lo que nos estamos jugando en este país en este momento. Ya la crisis está aquí, ya no podemos engañarnos, ya no podemos pretender que tenemos 2 años más para discutir esto. La crisis ya está aquí, ya se manifestó en el mercado cambiario y pronto se va a empezar a manifestar de otras maneras. Y entonces, hoy es una medida de emergencia, que a mí no me gusta, pero es una medida de emergencia que hay que tomar. Que el rescato que tiene el capítulo 3 y el capítulo 4, que por lo menos me van a permitir dormir un poquito más tranquilo con ese voto favorable, ¿verdad? Pero no lo votaría favorablemente porque yo crea que los impuestos que se crearon en este plan fiscal son buenos. No, tengo críticas muy puntuales y muy específicas a los capítulos 1 y 2, que si gusta podemos entrar a analizarlas. Pero ya no hay tiempo para ponernos exquisitos en la discusión de cuál es la mejor política o cuál no es la mejor política. Pretender echar esto para atrás y sentarnos a ver desde cero cuál es el plan fiscal que hay que aprobar, bueno, ahí se acabó. Ahora sí llegó el lobo. Pedro gritó muchas veces que ya venía el lobo, nunca llegó. Esta vez ya ahora sí viene. Don Eli, ¿no aprobar el plan fiscal es un suicidio país? No aprobar el plan fiscal, sí, no sé si la palabra suicidio es la más vehemente de todas. Ok. ¿Verdad? Seguramente que sí. Aparentemente sí. Pero en este momento, y a ver. Cuando me refiero a suicidio es que voluntariamente país, decimos, señores, nos tiramos. Porque sí. Hay quien dice que este precipicio no es tan largo. Hay quienes dicen que es larguísimo. Güey, probemos y nos tiramos. Sí. Bueno, yo creo que en este momento no tomar medidas de emergencia es una irresponsabilidad. Eso es lo que creo. Creo que, cuando uno va en el carro sin frenos, cuesta abajo, y uno sabe que a 500 metros hay un guindo y hay un paredón
a la izquierda, uno trata de tirar el carro hacia el paredón para ver si detiene la baja. Es una medida de emergencia, nadie quiere chollar el carro. Claro. Pero es mejor chollarlo que tirarlo al precipicio. Inclusive ¿verdad? el otro día que estaba Rocío Aguilar aquí, hicimos una metáfora, a mí me pareció muy interesante realmente, que era, todos vamos en un bus hacia un precipicio y sabemos que el precipicio está a 500 metros, es decir, nos vamos a ir al precipicio todos en el bus. Ese es el tema. Hay quienes en el bus van con cinturón de seguridad, Sí. hay quienes van guindados de la puerta y hay quienes van de pie. Los frenos se fueron, Sí. ya no hay frenos. Y alguien dice, señores, aquí la única opción es meterle 4 palos en las llantas. Vamos a salir chollados algunos, golpeados algunos, el bus seguramente tendrá bolladuras por todo lado, pero ninguno se mata. Ajá. Y esa es la decisión, aunque usted, don Eli, acomodándolo en ese ejemplo, dice, no, yo hubiera preferido cambiar las fibras a tiempo para no tener que llegar aquí. Pero hoy donde estamos, métale los palos a las llantas. Antes de empezar el viaje, yo pegaba alaridos. No sea irresponsable, no arranque ese bus sin haberle cambiado las fibras al freno y sin haberle cambiado el reencauchado de las llantas. No, el bus ya arrancó y va camino al precipicio. Yo en eso estoy de acuerdo con doña Rocío. Hay que meterle los 4 palos o 4 piedras. Claro, aquí el problema, y eso se lo agrego yo, es que el anterior dueño del bus nunca le dio mantenimiento. No, y no solo nunca le dio mantenimiento. Este bus arrancó, y lo arrancó el dueño anterior. Él se bajó a medio camino cuando sabía que ya los frenos le iban a fallar. Está en Estados Unidos. Agarró un avión entonces. Agarró un avión, sí. Hablemos del ICE, si me lo permite, don Claro, Eli. mucho gusto. El ICE, yo leí usted hizo un comentario en su perfil, no, en su página de Facebook, Sí. que me llamó enormemente la atención. ¿Cómo generar crisis en una empresa estatal monopólica? ¿Cómo quebrar una empresa estatal sin competencia? ¿Cómo se quebró el ICE? ¿Está quebrado el ICE? Bueno, digamos que no conozco los estados financieros en tanto detalle como para poder decir que ya está quebrado. Las empresas pueden tener pérdidas y recuperarse de ellas, ¿verdad? Bueno, perdió un punto del PIB. Perdió un punto del PIB. 314.000 millones. 314.000 millones, un 1% del PIB. Una empresa en monopolio. Porque si analizamos las pérdidas, porque la gente va a decir, no, es que fue por culpa de la apertura en telefonía, que no sé qué. Si usted analiza las pérdidas, 146 millones de dólares del proyecto de Iquique, eso es electricidad. Después había como 144 mil millones de colones de diferencial cambiario. Y eso es por las operaciones crediticias para Reventazón, Diquís y todos los demás proyectos que tiene el ICE. O sea, eso nuevamente es electricidad. Entonces estamos hablando de que las pérdidas son por lo menos 80, 85, 90% por el sector electricidad, que es el que tiene un monopolio. Y entonces, ¿cómo hace usted? A ver, usted tiene usted vende un producto, un servicio de primera necesidad. La gente no deja de consumir electricidad. La gente puede bajar un poquito, cambiar bombillos LED, etcétera, etcétera. Pero la gente sigue usando electricidad. Usted tiene un producto que solo usted lo puede vender, usted o cualquiera de sus subsidiarias, ¿verdad? La gente lo tiene que seguir comprando. Usted tiene el suficiente poder para influenciar al regulador para que le suba las tarifas todo lo que se le pegue la gana. De hecho, hace 15 años Costa Rica tenía un precio de electricidad bastante competitivo y hoy en día tiene un precio de electricidad de los menos competitivos de América Latina, ¿verdad? Y entonces usted puede incidir en el regulador para que le suba las tarifas todo lo que se le pegue la gana y aún así se genera pérdidas de un 1% del PIB. Hay que ser... Es que la palabra ni siquiera es incompetente, Randall. Hay que hacer un esfuerzo enorme para poder generar una pérdida del 1% del PIB cuando usted tiene esas condiciones en una empresa. Que una empresa en competencia puede leer mal el mercado y salir con un producto que no era y gastó demasiado en el desarrollo y la competencia lo mató. Pero ¿y la electricidad, Randall? ¿Cómo se hace? Hay una combinación de factores. Hay los sindicatos que están desangrando al ICE desde adentro. ¿Aún hoy? Aún hoy, claro, con todos los pluses y todos los beneficios que tienen, lo siguen desangrando, aunque no se tiren a la calle. Y probablemente por eso es que no se tiraron a la calle los sindicatos del ICE esta vez, o por lo menos no tan fuertemente, porque saben que su propia empresa está peligrando por los abusos que se han cometido ahí. Entonces, sindicatos que desangran al ICE, presidentes ejecutivos, 2 o 3 seguidos, y exonero a doña Irene Cañas, a quien no conozco, no tengo la menor idea si sirve para algo o no sirve para nada, pero este problema que ella anunció el viernes se gestó atrás, ¿verdad?
presidentes ejecutivos que han insistido en... A ver, ese es el problema cuando usted pone a un ingeniero a dirigir una empresa de construcción. Ellos quieren construir. Y no se fijan si el costo es o no, porque lo emocionante es construir. Usted estudió para eso, usted es ingeniero, eso es lo que le gusta. Y entonces impulsaron Reventazón. Iba a costar $750 millones. Pero era muy chiva. Es súper chiva. Lo más, no puedo usar la palabra aquí, ¿verdad? Pero empieza con P y termina con chudo, ¿verdad? Del mundo, ¿verdad? Porque usted está haciendo la represa más grande de Centroamérica. Sí. Y después de eso viene Diquís, que es todavía más grande, ¿verdad? Y usted va a inundar no sé cuántos miles de kilómetros de bosque y no sé cuántos pueblos indígenas y no sé qué, y va a inundar todo eso y usted va a hacer una ingeniería social espectacular porque va a tener que mover a todos esos pueblos, y a los ingenieros eso les encanta. Y ojo, yo no critico a los ingenieros. El ICE tiene desde la perspectiva ingenieril una capacidad enorme, una capacidad espectacular. Pero uno también tiene que cuidar el costo de los asuntos. No haber visto, o sea, tirarse $146 millones en la gestación de Diquís y no haber visto hace 5 años que Diquís ya no era necesario porque estaban cambiando los patrones de consumo de electricidad, y no haber jalado esa cadena hace 5 años, cuando tal vez las pérdidas hubieran sido 20 o 30 millones y no 146 millones, bueno, eso es incapacidad, mala fe. Yo no le podría decir qué fue lo que hubo ahí, pero evidentemente no fue simplemente por dejarlo pasar, o sea, ahí hay un esfuerzo enorme por hacer las cosas mal y vanagloriarse en el camino. Pero es que pareciera que en todo este proceso nadie hizo una pregunta básica, que por cierto es muy humano no hacérsela, que es ¿y para qué? O sea, desde lo micro, yo llego al súper y veo una super tele, claro, divina con sonido en parlantes y 4K y digo, la quiero, ¿verdad? Normalmente uno no se pregunta ¿y para qué? Sí. Excepto en el mundial se la responde, pero si no hay mundial uno nunca se pregunta ¿y para qué? Y uno dice, quiero un mejor carro, un carro nuevo del año de paquete, ¿y para qué? Bueno, quiero la planta hidroeléctrica más grande de Centroamérica. Claro. ¿Y para qué? ¿Usted se imagina las fotos de inauguración? Deben ser chivísimas. ¿Usted se imagina ser usted el que está con ese casco amarillo ahí, en esa foto de inauguración, a la par del presidente? Claro. Y sobre todo con un presidente que le encanta disfrazarse, ¿verdad? No el actual, el anterior. Que va y se disfraza hasta de minero para ir a... Pero entonces pareciera, yo no conozco a Irene Cañas tampoco, de hecho espero tenerla próximamente aquí en Matices, pero... pareciera que por fin alguien en el ICE o se preguntó para qué, o las circunstancias lo llevaron a decir ¿para qué? Yo no sé muy claro cuál de las dos cosas, pero pasó. O sea, finalmente se preguntaron para qué, y yo insisto, no conozco a Irene Cañas, pero creo que digo, tener la valentía de salir el viernes a decir, señores, adiós Diquís, sobre todo a lo interno, él dice además. Claro, bueno, a lo interno y de cara al país, ¿verdad? O sea, yo nunca quisiera ser el presidente ejecutivo de una empresa que sale a anunciar pérdidas de 314,000 millones de colones, ni ¿verdad? El presidente de la República, porque ese es el otro detalle. ¿Usted se imagina la llamada de Irene Cañas al presidente Alvarado? Sí. Decirle, presidente, vea, es que perdimos 314,000 millones. Así es. En pleno momento en el que usted está yendo a pelearse por el plan fiscal. Así es. Plan fiscal que va a recaudar apenas un poquito más que eso, ¿verdad? O sea, realmente, digo, por eso empecé diciendo, yo en esto, de momento exonero a Irene Cañas. Yo no sé si... ¿Qué habría que ver? No sé qué papel tuvo ella que ver con esto. Hay que reconocer que la anterior administración del ICE fue nefasta, ¿verdad? Con todo este cuento de los fideicomisos y cómo los han manejado durante años, ¿verdad? Y se han enriquecido funcionarios que se salen del ICE para crear empresas, para administrar proyectos. Y bueno, aparentemente ahí lo interesante no era ni siquiera construir el proyecto, lo interesante era gestionarlo por las comisiones que se estaban cobrando con unidades ejecutoras y todo lo demás, ¿verdad? A mí me sigue, en medio de todo esto que hemos hablado hoy, don Eli, ya en casi una hora de entrevista, me sigue llamando poderosamente la atención la configuración política que ocurre. O sea,
uno habla con expertos. Yo hablo con usted hoy, hablo con la ministra de Hacienda un día de estos, hablo con el presidente del Banco Central, hablo con los diputados y todo el mundo está de acuerdo en que se necesita algo fiscal, ¿verdad? Pero cuando usted necesita que lo pongan sobre la mesa, los votos en la Asamblea, los votos en el Poder Judicial y los votos en la Sala Cuarta, resulta que no. Sí. ¿Verdad? Y entonces, particularmente en la Corte, yo tengo muy claro que pensaron en ellos. La Sala Cuarta está por verse, creo que está en el momento histórico. Uno de los magistrados que votará me dijo, estamos en un momento histórico. Yo estoy de acuerdo también que está en un momento histórico, pero la Asamblea Legislativa, ¿qué? ¿Qué es lo que mide? ¿2022? Yo creo que sí. Yo creo que hay mucho cálculo político mezquino. Hay muchísima incapacidad también en la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa es el órgano democrático por excelencia y eso implica que cualquier patas vueltas puede llegar a la Asamblea Legislativa y en efecto llegan a la Asamblea Legislativa y bueno, cuando usted agarra a una persona, a ver, yo quiero ser claro en esto, yo he conocido gente, yo en mis giras políticas he conocido campesinos que a veces ni tercer grado completaron y que tienen una sabiduría espectacular, que la han adquirido a lo largo de la vida, que tal vez no pudieron completar estudios formales, pero que son autodidactas o qué sé yo. Pero cuando usted agarra a una persona que apenas completó la primaria y lo sienta en la universidad, lo sienta en la Asamblea Legislativa y le dice, leas el plan fiscal y decida si va a votar a favor o en contra, esa persona tiene que levantar el teléfono y llamar al jefe de fracción o llamar a alguien más y decir, ¿qué hago? Yo no entiendo ni costra lo que dice este documento, ¿verdad? Y lamentablemente, bueno, eso es la Asamblea Legislativa, o eso hay en la Asamblea Legislativa. Y entonces es muy fácil cuando llegan a susurrarle al oído los asesores y qué sé yo, y les dicen, piensa en el 2022, o no en el 2022 porque ellos llegan al 2022 siendo diputados, pero piensa en el 2026, usted podría ser presidente de Costa Rica, pero si usted aprueba ahora los impuestos del pueblo nunca se lo va a perdonar, y les empiezan a hablar de esa manera y la gente se engolosina, ¿verdad? Y vea usted, Randall, ve que hay una diputada que por hablar fuerte, cosa que no le critico porque yo hago exactamente lo mismo, hablo fuerte, ¿verdad? Pero por hablar fuerte y haber soltado una pachucada un día en la Asamblea Legislativa, se convirtió en heroína nacional. Y cuando uno la oye explicando por qué no va a apoyar el plan fiscal, realmente uno nota que no tiene argumentos. No tiene fondo. Lo único que tiene es un cálculo de que ella podría ser presidenciable. Bueno, inclusive, sí, pero en ese caso uno sí nota, digamos, una narrativa consistente con su idea, ¿verdad? Es decir, soy la diputada del pueblo, no recibo presiones, yo estoy del lado de la gente. Uno sí nota, digamos, la narrativa política completa ahí. Siendo usted una figura política, además, don Eli, me llama enormemente la atención una figura de esta Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides. Es el jefe de fracción de la fracción opositora más grande de la Asamblea Legislativa. Así es. Y se ha comido el pleito del plan fiscal como si fuera, es más, hasta más que el jefe de fracción del PAC, inclusive a lo interno de su partido. Y entonces yo un día de esos le decía a alguien que nos criticaba a los medios de comunicación, decía, ¿cómo es posible que el PUSC, el PAC, Liberación Nacional estén de acuerdo con el plan fiscal? ¿Cómo es posible que Monumental, La Nación y Canal 7 hablen a favor del plan fiscal? Y yo le decía, ¿y eso no le dice algo a usted? O sea, por Dios, ¿eso no le dice algo a usted? Que los medios de comunicación más serios de este país le digan, hey, ojo, hay que aprobar esto porque si no nos vamos a ir al guindo. Y que las fracciones políticas, indudablemente con más peso en este país, le digan a la gente, ojo, hay que aprobar el plan fiscal. Sí, el problema es que la política se ha satanizado y esos son los 3 partidos que nos han gobernado, ¿verdad? Y entonces la gente ya tiende a no creerles. Para mí es un error. A ver, yo he sido súper crítico de Liberación Nacional. Yo sé que ahí en el Boulevard de Romo se juegan dardos con una foto mía, ¿verdad? Que además es facilísimo. Como tengo la nariz tan grande, es muy fácil pegarle al centro, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama? También puedo reconocer las cosas buenas cuando las hacen, ¿verdad? Carlos Ricardo Benavides es un tipo serio. Es un tipo con madurez política. Le ha tocado estar en la Asamblea y le ha tocado estar en el gobierno. Y yo, si bien he criticado la actitud de Liberación Nacional muchas veces en el pasado, porque cuando son oposición, hacen una oposición por oponerse y no una oposición por principios, porque Liberación Nacional, cuando está en el gobierno, dice reformemos el reglamento legislativo.
pero cuando está en la oposición jamás quiere reformar el reglamento legislativo. Y esa ha sido la historia de Liberación Nacional los últimos 35 años. ¿verdad? Ellos lo admiten sin ese detalle, ¿verdad? Ellos admiten, digamos, de decir somos un gobierno fuerte, somos una oposición fuerte. Hasta ahí se queda. Yo estoy totalmente de acuerdo con ser una oposición fuerte. Pero yo estoy de acuerdo con ser una oposición fuerte, pero una oposición de principios. Si el gobierno propone algo con lo que yo estoy de acuerdo, no me opongo solo porque viene del gobierno. Lo apoyo porque estoy de acuerdo, ¿verdad? Y ahí es donde Liberación históricamente se ha confundido, ¿verdad? Pero creo que también el hecho de que Liberación ha gobernado y le ha tocado sacar al país de una crisis en 1982, ¿verdad? Le permite a Liberación tener la madurez suficiente para darse cuenta de que esta vez no es Pedro gritando lobo, es el lobo aullando aquí en la esquina del barrio. Ellos ya saben que el lobo ya está aquí en el barrio, ¿verdad? Claro, pero un simple ejercicio de cálculo político de quien sea, ¿no? O sea, quien quiera ganar las elecciones presidenciales de 2022, sí. El simple cálculo dice, no, que arregle eso este gobierno, que se coma la bronca Sí. Yo en 2022 llego curado. Bueno, hay gente que hace un cálculo diferente y es, hagamos que este gobierno se desmadre por completo. No le aprobemos ningún... Que se caiga. Que se caiga el gobierno para llegar nosotros en el 2022 y posicionarnos como los salvadores, ¿verdad? Yo le soy franco, Randall. Yo he considerado una candidatura presidencial. Si el país cae por el precipicio, esa no sería la condición ideal en la que yo quisiera lanzarme. O sea, yo quisiera un país que funciona para mejorarlo y no un país en cuidados intensivos para penitas ponerle un respirador artificial, ¿verdad? Pero hacer ese cálculo me parece que es perverso, absolutamente perverso. Sí, claro, pero es que uno no entiende la lógica. Yo en el debate presidencial de la primera ronda estaban aquí 6 candidatos presidenciales. Y antes de arrancar el debate al aire, ¿verdad? Cuando estaban todos sentados y estaban las cámaras y un montón de cosas, uno tiende como a intentar bajar un poco la presión y que se sientan más cómodos. Y les dije, yo no entiendo por qué ustedes quieren ser presidentes. Bueno, los 6 se vieron, ninguno dijo nada. Sí. Después, cuando estuvo el segundo debate entre don Carlos y don Fabricio, pasó exactamente lo mismo. Yo no entiendo por qué ustedes quieren ser presidentes. Bueno, hoy yo no entendería realmente, don Eli. O sea, yo entiendo si usted quiere ser presidente, pero no entendería si usted quiere ser presidente de un país en la ruina. De un estado fallido económicamente. Eso es lo que te estoy diciendo. La lógica más normal, la lógica más lógica, es decir, que este gobierno se coma el pleito. Así es. Es más, que quede horrible con la gente entonces porque pasó más impuestos, sí. Y después llego yo ya con la casa acomodada a impulsar lo que deshizo esta administración. Sí. Es el cálculo político más simple. Sí. Y no me sorprendería que algo de ese cálculo esté en la mente de los liberacionistas. Seguramente. Y del PUS también. Y Carlos Ricardo Benavides es un tipo que probablemente tiene aspiraciones, aunque no las haya manifestado. Y que sería bueno además para Liberación Nacional, a ver si renuevan un poco esa colección de vejestorios que nos quieren llevar de regreso a 1940, ¿verdad? Pero me parece que en ese sentido, responsablemente, si él quiere aspirar a la presidencia de un país que no se descalabró, ¿verdad? Ya después podremos tener diferencias él y yo en cuanto a cuáles son las soluciones que el país necesita. Claro. Pero por lo menos partir de un nivel de estabilidad razonable para poder catapultar al país ahora sí a mayor crecimiento y mejor calidad de vida. Claro, que es la misma lógica, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia. Yo se lo planteé a don Fernando Cruz cuando estuvo aquí en Matices. Bueno, vamos a tener un poder judicial súper independiente según el criterio de los jueces. ¿Para qué? ¿Para juzgar qué? ¿Un estado fallido financieramente? Exactamente. ¿O para que los jueces tengan suficiente independencia para decretar todos los embargos de bancos que vendrán entonces a partir del próximo año? Bueno, el problema que yo tengo es con esa definición de independencia. Sí. Porque yo sí creo que el Poder Judicial tiene que ser absolutamente independiente en materia jurisdiccional. Materia jurisdiccional. Nadie lo puede cuestionar. No, bueno, hay gente que lo cuestiona, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Desde los populismos que no creen en la separación de los poderes, por supuesto que lo cuestionan. Pero esa interpretación que tenemos en Costa Rica de la independencia judicial o de la autonomía universitaria o de la autonomía de las empresas autónomas del gobierno es realmente nociva. Es pretender que son
islas. El otro día yo con un amigo español le hacía el comentario de que esta gente cree que esto es España y que el Poder Judicial es Cataluña y la Caja Costarricense del Seguro Social es el País Vasco y ahí nos vamos, ¿verdad? Y cada uno quiere ser independiente y no colaborar a la olla común. Bueno, lo único bueno de eso es que Matices hizo internacional, porque esta tarde nos escuchan en vivo en Costa Rica, en el Poder Judicial, en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Nacional. Estamos cerca de volvernos a 1980. No me responda ya, permítame ir a la pausa, don Eli. Sí, señor. Y regresamos con más, gracias a las más de 600 personas que están con nosotros hoy en Facebook Live. Les voy a adelantar el programa de mañana, 2 de la tarde en Matices. Estará con nosotros Fabricio Alvarado. 3:07. Vamos a la pausa y volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. La radio de Costa Rica, 3 de la tarde con 10 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en Matices. Soy el economista Eli Feinstein, está con nosotros, Feinstein, al revés, dije las vocales, está con nosotros hoy analizando la realidad del país. Don Eli, ¿estamos cerca o no estamos cerca de la crisis del 80? Randall, no hay dos crisis iguales. Hay condiciones objetivas muy diferentes. Costa Rica no es la Costa Rica de 1980. En aquella época todavía nuestros 4 famosos productos de exportación, café, banano, ¿qué era? Ya se me olvidó, azúcar y no me acuerdo cuál era el otro, representaban algo así como 2/3 partes del total de las exportaciones. O sea, prácticamente no estábamos diversificados. Hoy en ese sentido tenemos una gran diversificación que nos permite llevar de mejor manera una crisis económica. O sea, hay condiciones. En aquella época teníamos un tipo de cambio fijo y tenemos un tipo de cambio que más o menos fluctúa, ¿verdad? Pero en términos del daño que provocó la crisis de 1980, bueno, si nosotros seguimos creyéndonos ese cuento de que Dios es tico y aquí nada va a pasar, bueno, yo no sé si ustedes se acuerdan que en 1980 Dios no era tico, ¿verdad? Porque permitió que la crisis se diera. No es culpa de Dios, yo no estoy culpando a Dios. O sea, lo que estoy queriendo decir es, no nos creamos babosadas. Costa Rica es un país como cualquier otro que ha tenido gente suficientemente sensata para llevarlo por un camino más o menos. Uno puede tener diferencias ideológicas y decir, me hubiera gustado más por acá o más por allá, pero hemos evitado las peores crisis. No somos Argentina, que una vez por década provocan una crisis de esta naturaleza. Pero no podemos seguir actuando irresponsablemente y pretender que no va a tener consecuencias. Yo sí creo que si nosotros no empezamos a mandar señales inmediatamente de que nos estamos tomando en serio el problema y de que lo vamos a empezar a resolver, podríamos caer en una crisis que será diferente a la del 80, pero que bien podría provocar un incremento de la pobreza muy significativo, un incremento del desempleo, que podría obligar nuevamente a muchos jóvenes a abandonar sus estudios, lo cual condenaría a una generación, de la famosa generación perdida de los 80, ¿verdad?, que tuvieron que abandonar los estudios y hoy en día no pueden, a pesar de que el país se reformó y creó sectores dinámicos, estas personas que tuvieron que abandonar los estudios en los 80s no podían acceder a esos empleos, porque eran empleos en zonas francas que requerían el dominio del inglés o el dominio de ciertas habilidades que ellos no desarrollaron. Se quedaron atrás, lamentablemente. Diego Rey le pregunta, en caso de que no se apruebe el plan fiscal, don Eli, a su criterio, ¿qué medidas debe tomar el gobierno para tratar de evitar una crisis de las dimensiones que se espera? Dice Diego. Lamentablemente, o sea, ya no hay mucho tiempo para tomar medidas que eviten la crisis, ¿verdad? El gobierno debería de tener listo ya un paquete de medidas de recorte del gasto. Lamentablemente las medidas serias de recorte del gasto, ¿cómo se llama?, no, o sea, requieren de aprobación legislativa, ¿verdad? Lo que sea cierre de instituciones y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero en lo que está a la mano del gobierno, poder recortar gasto corriente, etcétera, creo que el gobierno debería empezar a anunciar esas medidas inmediatamente que se sepa que el proyecto fiscal no va, para poder mandar una señal a los mercados de, bueno, vamos a hacer otras cosas. Ahora, esas medidas no son un buen sustituto en este momento del plan fiscal, porque esas medidas probablemente van a implicar recortar salarios, recortar pluses, no pagar aguinaldos, ese tipo de cosas, y esas ya son medidas de crisis, no medidas de prevención de la crisis.
Ojalá que la decisión no sea vamos a parar la inversión. Ya de por sí estamos invirtiendo muy poco en infraestructura productiva, ¿verdad? Y es lo primero que se tiende a cortar, porque es más fácil lidiar con una constructora y decirle vamos a parar la obra que lidiar con 300,000 empleados públicos y decirles no hay plata para pagarles el salario, ¿verdad? Dice don Iván Barrantes, que nos está escuchando, pregúntele a don Eli si en todo caso y por la excesiva desconfianza, culpa del relato del gobierno por querer un logro político, no estamos ante un fenómeno de expectativas adaptativas. Y para serle franco, no entiendo la pregunta. Dígale que me la haga en español. O sea, Iván sabe que... Ahí Iván está escuchando, así que la puede... Sí. Además, aquí era amplia, no es que el gobierno manipule el tipo de cambio, es el discurso y manipulación del relato tratando de endosar el 100% del efecto del tipo de cambio del plan fiscal. Bueno, en eso tiene razón Iván, ¿verdad? No llegamos a la situación a la que llegamos por 10 años o 20 años de irresponsabilidad con el gasto, y cómo se llama, y una absoluta ausencia de voluntad de resolver el problema, ¿verdad? El plan fiscal es la solución que este gobierno decidió apoyar para tratar de salir de la situación en la que estamos. Entonces, sí, una persona que diga el tipo de cambio subió porque el plan fiscal no se ha aprobado, digamos que hay una relación de ahora se me fue la palabra, que no es de causalidad, hay una correlación. Uh-huh. Hay una correlación entre las dos cosas, pero no necesariamente una causó la otra, no hay una relación causa-efecto. El hecho de que no se apruebe, el hecho de que el gobierno haya puesto todos los huevos en la canasta del plan fiscal y que ese plan fiscal se estanque, provoca esa incertidumbre que hace que el tipo de cambio fluctúe violentamente, ¿verdad? Claro, pero sin embargo en ese punto en particular yo tengo que reconocerle a dos personas en la administración pública. Uno, Rodrigo Cubero, que estuvo con nosotros el viernes o el jueves, el presidente del Banco Central, sí, y que yo le pregunté, ¿ese efecto, el aumento del tipo de cambio en la no aprobación en plan fiscal? Dijo, bueno, una parte es la incertidumbre. Él dijo una parte, sí. Inclusive yo le pregunté, ¿usted me puede decir, entre todas las cosas, las tasas de interés en Estados Unidos, el aumento de las materias primas y la incertidumbre, cuál pesa más? Me gustaría irresponsable decirle que pesa más. Así bueno, si el relato fuera que efectivamente todos los agentes económicos del gobierno están propulsando a decirle a la gente el tipo de cambio subió por el plan fiscal, entonces el presidente del Banco Central me hubiera respondido a otra cosa. Correcto. La ministra de Hacienda le pregunté la semana pasada y me dijo, bueno, tiene que ver, pero no es el único factor. Así es. ¿El gobierno en esto usted siente que ha sido transparente, pese a que Iván dice hoy, bueno, el relato es que 100% culpa del plan fiscal, el aumento del tipo de cambio? Yo no lo veo tan así. Realmente hay agentes, voceros del gobierno económicos, que no lo señalan de esa forma. Yo creo que Iván se especializa en seguir el debate en redes sociales. Una persona como pocos en Costa Rica que conoce todo lo que está sucediendo en las redes sociales, ¿verdad? Y tal vez está influenciado por lo que lee ahí, ¿verdad? Yo concuerdo con usted. El gobierno probablemente le pone más importancia al plan fiscal de lo que debiera, que es parte de una estrategia de ellos, porque bueno, ellos le apostaron al plan fiscal, ¿verdad? Pero que el plan fiscal tiene que ver es innegable. Que hay otros factores es todavía más innegable, ¿verdad? Yo lo mencionaba en un post que puse ahí en Facebook la semana pasada, ¿verdad? Donde yo decía, bueno, hay por lo menos 5 factores, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, la cuestión estacional, siempre en esta época del año tiende a haber una escasez de dólares y entonces el tipo de cambio sube un poquito. Está la subida de tasas de interés en Estados Unidos, que ha hecho que sea mucho más atractivo invertir en dólares de lo que era antes, y entonces pues ya la gente no trae el dinero aquí a Costa Rica. O sea, hay una escasez de dólares o gente aquí en Costa Rica demanda dólares para poder invertir en títulos de afuera, ¿verdad? Está el tema del aumento de los costos de las materias primas, en particular del petróleo, lo cual aumenta la factura petrolera, lo cual aumenta la demanda por dólares en Costa Rica para poder pagar esa factura, ¿verdad? Y después está todo el tema de la incertidumbre, que efectivamente hace que la gente busque dolarizar sus ahorros, dolarizar sus inversiones, para tratar de preservar un poco el valor de su riqueza, ¿verdad? Y esto me recuerda una anécdota de mi papá. Él era médico y fue a un congreso médico en Argentina, no sé si por ahí ¿qué año habrá sido?
Bueno, ahora ya no recuerdo el año. Y él me contaba que fue al Congreso, época de hiperinflación, y por supuesto estaba con médicos, los médicos ganan relativamente bien, ¿verdad? Y los colegas argentinos le decían que cuando ellos les pagaban en el hospital, salían corriendo a comprar electrodomésticos con su salario. Un televisor, una diferencia, y además tenían una canasta de electrodomésticos, lo que les alcanzara, pero compraban un televisor, una tostadora, el que ganaba más compraba un refrigerador, y los vendían a fin de mes. Porque la inflación era tan alta que era la única forma que tenían, porque además no podían cambiar a dólares, era prohibido el cambio, era la forma que tenían de preservar valor. Bueno, aquí en Costa Rica la forma que tenemos de preservar valor es cambiar a dólares. Marvin Corella le hace una pregunta que creo que es básica esta tarde. Dice, pregúntele a don Eli, ¿es el pago de elevados salarios del sector público el responsable de la crisis? Porque los sindicatos dicen no. No es el único, pero ciertamente es muy importante. Y pretender que no tiene nada que ver, cuando usted analiza el crecimiento del gasto público en los últimos 10 años, 75% de ese crecimiento ha venido por el incremento de los salarios y por el crecimiento de la planilla, provocada por el plan escudo, ¿verdad? Los dos factores. Entonces, bueno, sí, si nosotros tenemos que el crecimiento del gasto público explica el 80% del déficit fiscal, y de ese 80%, 3/4 partes provienen del crecimiento del costo de la planilla, pues claro que el empleo público tiene una proporción importantísima de responsabilidad en el problema. Sí, es interesante, cuando uno habla con los sindicalistas, siempre le dicen, no es cierto, el gasto público es tanto, lo otro es deuda. Claro, lo que les falta es el siguiente paso de análisis. ¿Para qué nos endeudamos? Claro, para pagarles a ellos. Exactamente, sí. Ese es el detalle. Sí. Que por cierto, en el último informe de la OCDE hay dos gráficos que a mí realmente me dejaron impresionado. Uno es respecto al porcentaje de funcionarios públicos que tenemos en Costa Rica. De los miembros de la OCDE somos uno de los más bajos. Es correcto. ¿verdad? Y entonces ellos usan ese gráfico diciendo, hey, vea, sí, somos uno de los que tiene menos funcionarios públicos. Pero se les olvida el que está en la página que sigue. Que es que tenemos la planilla más cara en términos porcentuales. Entonces tenemos poquitos, pero nos salen carísimos. Así es. Ese es justamente el detalle con el tema de el salario público. Nos quedan 3 minutos, don Eri. En vista de todo esto económico, ¿cómo ve usted la configuración política de cara al 2022? Bueno, mi mayor temor es que lleguemos al 2022 con un escenario Haddad-Bolsonaro, ¿verdad? Que tengamos, yo veo que el PAC va a pagar un costo político elevado por la crisis y lo que se venga y la aprobación del paquete fiscal y todo lo demás. Por otro lado, bueno, ya sabemos que José María Villalta es un diputado muy hábil y que él solo logra hacer crecer a su partido. También el PAC se peleó con el sector sindical, José María Villalta se los ganó, entonces yo veo a José María Villalta como el ganador en la izquierda. Okay. Y un frente amplio más fuerte. Un frente amplio más fuerte y probablemente captando mucho de ese voto que se llevó el PAC, ¿verdad? Y por el lado de la derecha, bueno, ahí tenemos a Juan Diego Castro con su discurso nacionalista, de mano dura, etcétera, y yo creo que Fabricio Alvarado, ¿verdad? Que probablemente entre ellos dos se van a disputar a ver quién es el rey del nacionalismo y ese tipo de posturas La aparición de don Fabricio pareciera no ser casual. No es para nada casual. Fabricio es habilísimo políticamente y desde la perspectiva comunicacional espectacular, ¿verdad? Y el momento que escogió y su discurso, es que él subió un video en Facebook de unos 10 minutos la noche que anunció que iba a salirse de Restauración Nacional, un discurso fenomenal, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí se va a conformar un polo de lo que yo llamo un populismo de derecha, ¿verdad? Entonces tenemos un populista de izquierda, un populista de derecha. Y si los que estamos en el centro político, a pesar de nuestras diferencias ideológicas, pero que estamos en el centro político, que no somos populistas, que creemos en la democracia liberal, que defendemos la separación de los poderes, la dignidad del ser humano, etcétera, si nosotros no logramos conjuntar fuerzas y presentar algún frente unido, como una tercera fuerza, vamos a volver a una segunda ronda como la que tuvimos este año, donde terminamos votando en la segunda ronda por el menos peor y no necesariamente por lo que más le convenía a Costa Rica, ¿verdad? Ok, esa coalición entonces, o esa unión de fuerzas, en la descripción que me acaba de hacer sería el Partido Liberal Progresista, Liberación, el PUSC
¿Y el sí, PAC? yo ni siquiera sé. No, el PAC yo lo veo más. Okay. El PAC yo lo veo, o sea, lo que va a quedar del PAC es el core, el alma del PAC, que es mucho más de izquierda que este gobierno. Y esa gente se va a alinear más hacia el Frente Amplio. Yo no sé si es una coalición de partidos políticos o es una convergencia de personas del centro democrático que se dan cuenta que las estructuras partidarias existentes están obsoletas, que Liberación Nacional sigue siendo el partido más grande del país, pero no es capaz de ganar las elecciones por sí solo, que la Unidad Social Cristiana creció mucho en estas últimas elecciones, pero uno, no es capaz de ganar las elecciones por sí solo, y dos, se dividió con la decisión de Rodolfo Pisa de apoyar al gobierno y la decisión de otra parte del partido de más bien apoyar a Fabricio Alvarado. Entonces son los dos partidos grandes que ya no tienen posibilidad de llegar al poder por sí solos, ¿verdad? Entonces, luego es muy temprano, yo no sé si estamos hablando de una coalición de partidos políticos o más bien una conjuntación de personas de ese centro que digan, bueno, creemos una fuerza política o unámonos a una fuerza política, pero hagamos una cuestión mucho más amplia que un solo partido político. Don Eli, muchas gracias por venir, un gusto. A vos las gracias, Randall, un placer. Ojalá que pueda contar con su presencia frecuentemente aquí en Matices, ¿no? A sus órdenes. Son las 5:25, me pidió The Living Years, don Eli. ¿Por qué esa canción, don Eli? Es noviembre, en par de semanas se celebraría el cumpleaños de mi papá. Mi papá murió hace 18 años y esta canción me lo recuerda un poco porque todas las cosas que no se pudieron decir mientras él vivía, porque murió, pues no inesperadamente, pero mucho más temprano de lo que esperábamos y bueno, siempre me lo recuerda, incluso esa frase que dice que vi el espíritu de mi papá en las lágrimas de mi hija menor nació 2 meses después de que mi papá murió, y en efecto yo en su carita yo veía a mi papá, entonces eso. Gracias, don Eli, además por compartir los detalles con nosotros. Son las 3:26, The Living Years de Mike and the Mechanics despide Matices. Mañana a 2 de la tarde Fabricio Alvarado, y hoy a las 5 de la tarde en Pelando el Ojo estará Gustavo Matosas, el nuevo técnico de la Selección Nacional, con don Norval Calvo, y a las 8 de la noche en Conexión Fútbol estará entonces hoy también don Gustavo Matosas. 2 enfoques diferentes exactamente en Monumental. 3:27, mañana a 2 de la tarde Fabricio Alvarado. Hasta luego.